¿Cómo estás? Bienvenido. Este es nuestro primer capítulo de los episodios de Doctrinas al Extremo. Vamos a empezar a ver las primeras doctrinas que hablan de Dios. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la principal y la primera, su palabra, la palabra de Dios. ¿Estás preparado? En nuestro primer capítulo de las doctrinas extremas vamos a hablar de la palabra de Dios. Conociendo un poco a este Dios que es personal, que es un amigo, que es un padre, nos dejó una guía. Su revelación, la Biblia. Nosotros los cristianos creemos en un Dios que es alguien, que es un padre, que es un amigo, que es alguien con quien podemos relacionarnos y conversar. Quizás no de la manera usual, pero Dios tiene muchísimas formas de comunicarse con nosotros. Está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrito por muchísimas personas. Acá adentro hay 66 libros y fue el libro más vendido de todo el mundo. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios de forma escrita. Y la diferencia que tienen de cualquier otro libro es que está escrita bajo inspiración divina. Lo que lo hace especial es que cada persona que lo escribió fue inspirada por Dios. La Biblia es el libro más vendido de todo el mundo y el que fue más odiado y más reverenciado. Hace muchísimos años las personas no tenían el privilegio de poder leerla y tener una Biblia en sus casas. Antes a las personas las perseguían y hasta las mataban por tener una Biblia. A lo largo de la historia hubo muchos intentos para eliminarlo, hubo persecuciones por la Biblia, pero Dios siempre protegió su palabra para que pueda llegar a nosotros. Hoy nuestra realidad es muy distinta. Todo lo que enseñamos acerca de Jesús tiene que tener base y fundamento en la Biblia. Por eso te animo a seguir estudiando siempre la Biblia y a aferrarte a Jesús. Nosotros podemos tener muchísimas Biblias y la podemos leer cuando nosotros queramos. Y creo que es un privilegio que tenemos que aprovechar. Acá adentro podemos encontrar respuestas, podemos encontrar mensajes de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Podemos encontrar muchísimas enseñanzas que Jesús nos dejó y muchísimos ejemplos de cuánto Dios nos ama. Y creo que es así. Tenemos un Dios tan bueno que quiere estar cerca de nosotros y si nosotros se lo permitimos, nos quiere demostrar cuánto nos ama y que algún día Él nos va a venir a buscar. Por eso nosotros tenemos que aprovechar esta linda oportunidad y este regalo que es su palabra y leerla todos los días. Ahora viene otro tema relacionado a Dios. Viene Dios Padre. Creo que el tema de Dios Padre es un tema súper interesante para poder hablar, para poder estudiar, ya que por ahí la idea que uno tiene de Dios Padre es tal vez un Dios más lejano. ¿Quién es Dios Padre? Pero la realidad es totalmente distinta. Yo no sabía muy bien cómo contestarla. Pareciera que no comprendía quién era este Dios. Que si nosotros observamos las evidencias que se nos presentan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar un Dios que se preocupaba por el pueblo. Pero con el pasar del tiempo pude ver que este Dios estaba muy cercano a mí. Era el Dios con quien yo hablaba todos los días y aún yo podía entenderlo a través de la vida de Jesús. Él siempre estaba ahí para perdonarlos y para darles nuevas oportunidades. El mismo Jesús dijo que quien conoce a mí, conoce al Padre, porque el Padre se hacía presente en la vida de su Hijo. Y creo que es muy interesante el hecho también de que, más allá de que nosotros veamos a Dios Padre como una persona lejana, como alguien súper allá arriba, la Biblia aclara muchos de los rasgos del carácter de Dios Padre y aún muestra sus funciones en este mundo. Podemos ver que Él es un Dios presente, que estuvo presente desde la creación del mundo con el pueblo hebreo, desde cuando salieron, ¿no?, del Egipto, durante todo este periodo que caminaron en el desierto hacia la tierra prometida. Pero la realidad es muy diferente, porque si nosotros nos preguntamos ¿cómo es Dios Padre? ¿Qué es? ¿Cómo es su esencia? ¿Qué sé yo? Jesús mismo nos dice: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Él estuvo con ellos todos los días, protegiendo, guiando en el camino, supliendo sus necesidades. Y también podemos ver que es un Dios que sabe de todas las cosas y que jamás decepcionará a nosotros. Entonces ahí nosotros ya tenemos una clara imagen de cómo es el Padre,
de cómo Él se interesa. Y con eso sabemos que su palabra es fiel. Podemos comprobar en las profecías, en las historias que presenta la Biblia, que Dios siempre cumple su palabra. Y así que podemos tener la confianza de que si no está cumplida ainda la palabra, Él la cumplirá. Espero con ansias el día en que vengan a buscarnos, que Jesús venga a buscarnos a la tierra, porque ese momento va a ser un momento en el que Él se va a dar cuenta que el sacrificio de su Hijo no va a ser en vano. También es un Dios que ama tanto a nosotros, que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que así podamos reconectarnos otra vez con lo divino. Además de todo eso, es capaz de dejar 99 ovejas para ir buscar a una oveja que no tiene fuerzas para volver a su casa. Lindo saber que tenemos un Padre que nos espera, que está atento por nosotros, que se preocupa de que ni siquiera un pajarito pase hambre. Entonces, ¿cuánto más se preocupa este Padre que está en los cielos por nosotros que estamos acá en la tierra? Entonces es muy lindo saber que tenemos alguien que nos está observando todo el tiempo, alguien que está atento paso a paso y que nos está guiando, que nos dio a su Hijo, que nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar al cielo en algún momento. También puede hacer de todo, buscar por todas las partes una dracma perdida, que no sabe ni que está perdida, y es capaz de ir al encuentro de un hijo que le rechazó para abrazarle y besarle y darle otra oportunidad y vida nueva. A lo largo de toda la historia estuvo influyendo y que lo va a seguir haciendo porque el principio del fin. La verdad que es un tema súper interesante para poder estudiarlo, así que los invito a que puedan estudiar también eso. ¿Saben qué? Para este Dios nada es imposible. Él tiene todo el poder, así que podemos quedar tranquilos de que Él está en el control de nuestras vidas y que siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Este Padre nunca abandonó y nunca abandonará a nosotros. Y a veces puede ser que nos sintamos su presencia física, pero con todos estos rasgos podemos saber que su palabra es tan buena como su presencia. Mira, eso que Dios nos haya dejado una guía, la Biblia, su palabra, para que nosotros podamos comunicarnos con Él, es algo maravilloso. Y aparte de todo eso, Dios también quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios personal, un Dios que quiere estar con vos y conmigo también. Vamos a ver qué puede hacer el Espíritu Santo y Jesús en nuestra vida. La doctrina número 4 nos habla sobre una de las tres personas que conforman la Trinidad, Dios el Hijo. Y yo quiero para empezar leer un versículo que se encuentra en Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Con esto yo quiero que vos pienses, ¿cuántos nombres se le da a Dios el Hijo? Acá en este versículo podemos ver algunos de sus nombres, sus apellidos se podría decir, y si seguimos leyendo la Biblia podemos encontrar a Emmanuel, Él y muchos más. Él tuvo una gran tarea. Él está desde el comienzo con cada uno de nosotros. Él participó de la creación de nuestro mundo. Él vio cómo Adán y Eva estuvieron en el Edén y también vio un momento muy triste que fue el pecado. A partir de ese momento, Él comienza con un plan de salvación. Es más, Él vino a esta tierra como un ser humano. Tuvo su niñez, adolescencia. Él se entregó a Cristo, por más que era un ser muy limpio, sufrió por cada uno de nosotros y hasta tuvo que morir. Él murió para que su plan de salvación sea efectivo. Él venció el pecado. Él luego regresó al cielo con el Padre. Y Él está preparando un lugar nuevo para que nosotros podamos morar con Él. Y Él cada día obra en nosotros para que podamos ser personas más unidas y aferradas a Él. Y por eso yo quiero dejarte unas preguntas. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesucristo para tu vida? ¿Y cómo te estás preparando para que su plan, el plan de salvación, sea algo efectivo? El Espíritu Santo también.
Yo solía pensar que el Espíritu Santo era como una energía o como una fuerza interpersonal entre nosotros. El Espíritu Santo es una parte fundamental en la iglesia. Aprendí que el Espíritu Santo es como una persona que tiene características semejantes de grandeza y poder a las de Dios y Jesús. Es lo que influye a las personas a que hablen un poco más de Cristo. Y que además cumple un rol muy importante en nuestras vidas porque es el que se quedó aquí en la tierra con nosotros. También las personas que tienen algún tipo de don en la iglesia, ya sea el canto, tocar un instrumento, hay diferentes tipos de dones y todos ellos los da el Espíritu Santo. Jesús lo dice, que Él va a ser nuestro consuelo hasta el fin del mundo. Además, el Espíritu Santo llena de dones especiales a personas de la iglesia para hacer cosas increíbles. También en un versículo de la Biblia habla de los frutos del Espíritu, lo que es la bondad, la paciencia, el amor. Y cuando nosotros queremos llevar el mensaje de Jesús a las personas, debemos tener en cuenta que somos las herramientas, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo y a nosotros del pecado y de la justicia. Además, hay un versículo que me gusta mucho, que está en Hechos 4:31, que dice: cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban consagrados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, si bien no te obliga a hacerlo, siempre está en tu corazón, tocando esa parte más sensible de ti, para que puedas abrir un poco más tu mente. Y si tú quieres, entonces el Espíritu Santo va a actuar en ti. Pero si tú no te lo permites, el Espíritu Santo no te puede obligar a que acepte. Como ya dije, es una parte fundamental de la iglesia. Es la que influye para que toda la iglesia, todas las personas que están que van a un templo salgan y hablen un poquito más de Cristo. Te invito a que ores para que el Espíritu Santo esté en tu vida y puedas así llevar el mensaje de Cristo. Queda solo una cosa más, la deidad, la fusión de estas tres personas, de Dios. Hay un solo Dios, compuesto por tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos son eternos, omnipotentes, omnisapientes. Dios conoce el principio y el final. En ese momento hermoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos planearon y ejecutaron la creación de nuestro mundo. Conoce todo lo que va a transcurrir en esta historia. Él tiene control sobre la historia, pero algo muy bueno que tiene es que nos deja a vos y a mí con libre elección. En el principio de la Biblia hay una historia. Él crea el mundo. Y no solo eso, sino que en ese momento ellos crearon todo el universo solo con su voz. La Biblia en muchas partes dice que la voz de Dios tiene el poder para crear cosas de la nada. Crea al hombre y a la mujer y le dicen: pueden comer de todos los frutos, menos el que está en el centro. Si lo comen, van a tener una consecuencia muy fea. El verbo en hebreo es baraj. Baraj es crear cosas de la nada y es algo que solo se le atribuye a Dios. Lo dejó a libre elección. Ellos podían comer o no comer. Obviamente, ellos comieron, por eso entró el pecado. Pero aún así, por su gran amor, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. La Biblia nos dice que este mundo, aunque sufrió de pecado, por causa de ese pecado tuvo que venir Jesús. Y Jesús es la persona más hermosa que pudo pisar esta tierra. Y Él es parte de esa creación. Él es aquel que te creó a vos, que me creó a mí. Y en todo momento te dice: mírame a través de la naturaleza. Y ahí está al punto que quiero llegar. Jesús, que es Dios Hijo, es el quien nos conecta con la deidad, quien nos conecta con Dios mismo. Cuando nosotros miramos a la cruz, podemos conectarnos con Dios, con esa Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el que nos amó, mandó a su Hijo para que muera, y el Espíritu Santo es el que entra en nosotros y genera cambios dentro nuestro para poder convivir en armonía con Dios mismo, con la deidad. Querido amigo y amiga, en resumen, Dios es un Dios presente, vivo y que quiere conocerte cada día más. Número 2, dejó la palabra viva, la Biblia, su palabra, para que a través de ella tú puedas conectarte con Él. Y número 3, mi apreciación personal, conócelo más. Acércate a Él a través de la Biblia
y experimenta las bendiciones que Él tiene para tu vida. Nos vemos el sábado que viene.